Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la escuela sabática. Estamos en la lección 2 del cuarto trimestre. Sorprendidos por la gracia. ¿Cómo se entiende la gracia en el libro de Josué? ¿Desde qué ángulo es presentada? ¿Y qué cosa es en sí la gracia? Mucho se habla acerca de esta palabrita y no siempre es utilizada desde el contexto bíblico, sino que más bien es sacada y explicada e interpretada de acuerdo con la teología, lamentablemente, y de acuerdo también con el idealismo de varios que se dicen ser nacidos de nuevo. Sí, porque hay muchos que le dan su propio concepto a la gracia, no se dejan conducir por la Biblia. Ya las finales terminan dando un concepto que Dios ni siquiera lo conoce. Y que sobre esa base muchos hacen y tejen prácticamente su salvación. Al final del tiempo, cuando Cristo venga, les dirá: de cierto os digo que no os conozco. Entonces, para que se pueda entender bien esta palabrita, necesitamos ver su concepto desde sus orígenes para que podamos comprender cómo funciona a través de los escritos de la palabra de Dios. Así que en eso nos vamos a centrar durante la semana con algunos ejemplos de historias bíblicas del libro de Josué. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedir al Señor que nos dé el conocimiento de su verdad. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Sorprendidos por la gracia. El versículo de memoria lo encontramos en Hebreos 11:31. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Es interesante ver este capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Donde el apóstol nos indica cómo todos los grandes hombres de la antigüedad, todos ellos siguieron la verdad por la fe y llegaron a la salvación por la fe. Es interesante esto, ¿no? Y Pablo los pone ahí de relieve. Porque hay algunos que dicen que en el Antiguo Testamento la salvación era por el primer pacto y que en el Nuevo Testamento la salvación es por el segundo pacto y que en el Antiguo Testamento por eso tenían que obedecer la ley los del Antiguo Testamento y así alcanzaban la salvación y que en el Nuevo Testamento ya por la cruz de Cristo ahora simplemente somos salvados por la gracia. Sin embargo, la fe ya es presentada en el Antiguo Testamento a través de los grandes que alcanzaron la vida eterna, es decir, el pacto de la fe o de la gracia. Esto es interesante tener que comprender. Desde el Antiguo Testamento, la salvación ha sido la misma hasta el día de hoy. Así que tengamos cuidado cuando se habla acerca de que en el Nuevo Testamento solo es la gracia y que en el Antiguo Testamento no hubo la gracia. Bueno, tamaña mentira. La gracia siempre ha existido desde que el hombre pecó. Adán y Eva ya conocieron el pacto de la gracia. Fueron perdonados por el pacto de la gracia para que ellos pudieran obtener también la salvación. Y todos los subsiguientes después de Adán y Eva, todos han vivido por el pacto de la gracia y recibieron el perdón de sus pecados por el pacto de la gracia. Los mismos israelitas recibieron el pacto de la gracia. El mismo pacto que se hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob es el mismo que se hizo con Israel. Así que debemos de tomar eso en cuenta. Lo que pasa que con Israel, como se había hecho un previo pacto solo con ellos para prueba, muchos confunden eso y declaran que ese pacto continuó durante el Antiguo Testamento, el que solo fue hecho una vez con los israelitas, y que luego fracasó ese pacto y se tuvo que renovar. Deuteronomio capítulo 5, versículo 2. Aclaremos estos puntos.
Deuteronomio capítulo 5, verso 2. Fíjate lo que dice allí. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, dice el versículo 2. Y el 3 dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Fíjate bien lo que dice acá. Dice, Jehová hizo un pacto con nosotros, con los que estamos aquí presentes. ¿Ah? No con nuestros padres, es decir, no con Abraham, Isaac ni Jacob, sino con nosotros hizo ese pacto. Interesante. Ahora, como dice eso este texto, muchos dicen, ¿te das cuenta? Ese pacto solo fue con Israel. Y allí se le dio los 10 mandamientos solo para ellos. Pero olvidan que ese pacto que se hizo entonces en esa ocasión fue el pacto que Moisés rompió y que quedó anulado para siempre, eternamente y para siempre. Quedó anulado ese pacto en el momento en que Moisés lo quebró. Y entonces se hizo un nuevo pacto, se renovó el pacto. Éxodo capítulo 34 nos dice claramente que ahora se hizo una renovación. Fíjate lo que dice en el versículo 1 y 2. Éxodo capítulo 34, versículo 1 y 2. Por eso se necesita estar estudiando bien la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Te das cuenta? Es decir, se iba a hacer una renovación del pacto. Y cuando Moisés le trajo las 2 tablas a Dios, Dios escribió los 10 mandamientos en ellas. Éxodo capítulo 34, versículo 28, dice así. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Te das cuenta? Es decir, se hizo la renovación del pacto y otra vez los 10 mandamientos seguían siendo la base. La única diferencia que habría con el primer pacto que fue roto y nunca más volvió a existir, o no debía de existir, digo eso porque algunos querían hacerlo vivir y hasta el día de hoy hay quienes quieren hacer vivir ese pacto. Y entonces lo que se aumentó a este pacto, que se le añadió, fue Éxodo capítulo 34, versículo 8 y 9. Fíjate lo que pasó allí. ¿Qué cosa se iba a añadir? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Te diste cuenta? ¿Qué cosa se estaba añadiendo acá? El que pudiera haber la posibilidad del perdón del pecado, de la transgresión de la ley. En el primer pacto no había esa posibilidad. ¿Comprendes? Se rompió el pacto de inmediato. Y Dios entonces rompió sus promesas con Israel. Pero en la renovación del pacto, en este segundo, ahora sí había las promesas del perdón. Eso es la gracia, las promesas del perdón. Entonces, esto se añadió en este segundo pacto, algo que no había en el primero. Y en este segundo pacto, al añadir las promesas del perdón, también se añadió que Dios caminaría con ellos. ¿Cómo caminaría? Enseñándoles desde la nube todo lo que tenían que hacer, para que aprendieran a obedecer. Así que este nuevo pacto tuvo mejores promesas, la promesa del perdón y la promesa de caminar con ellos, lo que se llama la santificación. ¿Comprendes? Así que entonces este segundo pacto ya fue cumplido por Israel. Durante todo el Antiguo Testamento
solo que en forma de figuras y de símbolos. Y se ratificó este segundo pacto con la muerte de Cristo. ¿Comprendes? Ahora, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 16, deja en claro que el pacto hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob es el mismo que se hizo con Israel. Mira, ve. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Verso 17. El cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. ¿Te diste cuenta? Así que el pacto, porque no vamos a decir que Abraham estaba bajo el primer pacto. Cuidado, Abraham estuvo bajo el segundo pacto. ¿Ah? Por eso es que somos los hijos de la libre. Y la libre era Sara. Así que el pacto hecho con Abraham es el pacto que representa a Sara. Y el primer pacto, el del monte Sinaí, es el que se hizo con Israel. ¿Comprendes? Que representa a Agar. Y la renovación del pacto que se hizo con Israel es el pacto que se hizo con Abraham. Es decir, el nuevo pacto. Ahora, se le llama nuevo pacto no porque en realidad sea nuevo, porque ya lo conocía Adán hasta los tiempos de Moisés. Así que simplemente se le llama segundo o nuevo pacto porque se hizo dos pactos con Israel y cuando el primero fue roto, este que era el que se hizo con Adán hasta Moisés, se hizo recién con Israel. Y como fue hecho después del primero, por eso se le llama el segundo. Nada más. Porque después no se llamaba el segundo, siempre se llamó el pacto de la gracia, el de siempre. Ya está. Y ahora se le llama nuevo, ¿por qué? Porque el primero quedó como viejo, pasado, porque no se cumplió. Y el otro se llamó hagamos uno nuevo o renovemos el pacto. Por eso se le llama nuevo pacto. Pero no es porque recién Jesucristo lo iba a traer a la existencia, no. Lo que hizo Jesucristo fue con su sangre ratificar ese pacto. Porque de lo contrario diríamos que Abraham, Isaac y Jacob se salvaron con el primer pacto. Y eso no es verdad. El primer pacto era un fracaso. Y tampoco se hizo con ellos nunca, sino solamente con el pueblo de Israel. Ya está. Siendo así las cosas, ya entendemos de qué se trata el pacto de la gracia. El pacto de la gracia se trata de la enseñanza, del perdón y de la santificación. Todo eso, el perdón y la santificación, lo encontramos en las Santas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el inicio, desde la caída del hombre hasta la total restauración de él. Por eso, el libro del pacto de la gracia es ese libro que todos ahora podemos tener en nuestras manos que se llama la Santa Biblia. Todo este libro es el libro del pacto de la gracia. Los que digan que no, van a tener que ir a aprender desde cero otra vez, ¿sí? Porque hay algunos que dicen que no. La palabra de Dios, la Biblia ahora es la palabra de gracia. Ese es el pacto de la gracia. ¿Comprendes? Hechos capítulo 20, verso 32. Habiendo entendido eso, vamos a comprender ahora todo lo demás. Hechos 20, 32. ¿Qué dice allí? Hechos 20, 32. En la lección se nos dice en la introducción, el pueblo de Israel debió haber tomado la tierra 40 años antes, porque cuando salió de Egipto, tuvo que haber llegado rápidamente hasta Canaán. No era tan largo el camino, ¿no? Sin embargo, 40 años tuvieron que pasar para que llegasen hasta la tierra prometida. Pero su rebelión había impedido su entrada y Dios había dicho que toda esa generación no entraría en la tierra prometida, sino solo los descendientes a partir de 20 años. Ahora, Dios daba una segunda oportunidad al pueblo para que entrara en Canaán.
Pablo explica por qué no entró la primera generación. Fue por causa de incredulidad. Por más que vieron los milagros de Dios, no creyeron en su palabra. Eso fue lo que pasó con los israelitas antiguos, ¿no? No lograron entrar en la tierra de Canaán por incredulidad. Hechos capítulo 20, verso 32. Fíjate lo que dice allí. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esto es interesante, ¿no? Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? A la palabra de su gracia. Es decir, la palabra de Dios es la gracia de Dios. La única palabra que había entonces en los días de Pablo era la del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento recién lo estaba escribiendo él junto con otros. Así que entonces, de ninguna manera podemos negar que todo el Antiguo y el Nuevo Testamento hoy sean todo el libro de la gracia. Ahora, en el libro de los Salmos, en el Salmo 45:2, dice claramente la palabra del Señor que la gracia se derramó en los labios de Jesús. Hablando en forma profética, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, obviamente refiriéndose a Jesús. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Confirmando estas palabras del salmista, Lucas capítulo 4, versículo 22 nos cuenta cómo la gente reaccionaba y hablaba de Jesús cuando escuchaba que hablaba. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? De manera que entonces todas las palabras que están en la Biblia, que vienen de Jesucristo, son sus palabras de gracia. Y estas palabras de gracia son las que condujeron al pueblo de Dios en el nuevo pacto. Así que entonces es el pacto de la gracia, de la palabra de Dios. Con esta palabra serían conducidos los hijos de Dios. Ya está. Pero ¿qué resulta? Que en el pueblo de Israel sucedió que estos no se dejaron conducir por la palabra de Dios. Por más que la oyeron, no la creyeron como debía de ser. Simplemente la escucharon y no creyeron en lo que Dios decía. Y como no creyeron en lo que Dios decía, no llegaron a entrar en la tierra prometida. Así de simple. Para que haya verdadera creencia, tú tienes que aceptar la enseñanza que Dios está dando. Y entonces recién se llama fe. Y esa fe se ha de manifestar en la acción de la persona. Pero en los israelitas no se vio esto. Y a causa de eso se dice, oyeron la palabra, pero no mezclaron fe. Muchos escuchan la palabra y se burlan de ella, no creen. Eso no es mezclar la fe. Muy bien. Las apostasías a la entrada de la tierra prometida, sigue diciendo la lección, son para nosotros, como dice Pablo, una advertencia, ya que la iglesia pasará por experiencias iguales para estos últimos días. Dos apostasías, la alfa y la omega. Ojalá se pusiera esto en la lección, ¿no? En fin. Sermones Escogidos, página 298, dice el espíritu de profecía. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Living Temple era el libro que escribió John Harvey Kellogg, ¿no? Este hombre había hecho creer que todos los cristianos, todos los creyentes de Cristo eran santuarios, ¿ah? Y que por lo tanto no había un santuario en el cielo. De tal manera que entonces todas las personas eran santuarios vivientes, templos vivientes. De ahí el nombre, ¿no? Living Temple, es decir, templo viviente. Cada persona, según él, era un templo donde Cristo habitaba. Y por lo tanto, Cristo habita en cada persona, en cada parte de la creación, en cada cosa que existe. Eso se llama panteísmo. Y en esa ocasión, en el pueblo de Dios, adventista del séptimo día, este hombrecito introdujo la creencia
de que éramos santuarios vivientes, templos vivientes, y que por lo tanto la obra de la salvación se efectuaba dentro de nosotros a través de Jesucristo, que moraba haciendo su trabajo dentro de nosotros de una manera emocional. Para él el Espíritu Santo era el sol que alumbraba la naturaleza. Así, de esa manera, es como con este engaño llevó al sentimentalismo a la iglesia. Y la mayor cantidad de personas comenzó a decir que sentían que Cristo habitaba en ellas y que cuando Cristo habitaba dentro de ellas así, de por sí les salían las obras de Jesucristo. Eran transformados mágicamente. Interesante, ¿no? Esa falsedad ha venido siendo enseñada por las diversas iglesias apóstatas de este mundo. Y por desgracia, estas ideas de este fantástico hombre todavía han quedado. Y hay pastores en nuestra iglesia que se han mezclado con estas ideas y sofismas diabólicos y han comenzado a enseñar la religión emocional y sentimental. Interesante, ¿no? Y te han llegado a decir que tú no necesitas tanto conocimiento de la Biblia. Dice, puedes conocerte la Biblia de tapa a tapa. ¿Cuántos hay que se conocen las profecías, citan textos bíblicos y sin embargo sus vidas no van acorde con lo que predican y enseñan? Pero esos que te predican eso, cuando tú averiguas sus vidas, son las peores de toda la tierra. Y sin embargo se atreven a decir a los que predican la verdad que sus vidas no están acorde con lo que enseñan. Y estos se aprovechan de los defectos y los errores de los profetas, de los apóstoles y de los mensajeros de Dios, de los reformadores y hasta el día de hoy de los predicadores que llevan la verdad. Y cuando encuentran un defecto, le ven algún error, por eso dicen, ¿ves? No cumplen. Pero esos mismos no cumplen nada, o sea, no tienen ni autoridad para hablar. 1000 veces le creemos al que comete errores que a estos que no tienen vergüenza en la cara y que toda su vida y es un error. Pero ellos dicen, Jesús nos ama como somos, predican, ¿no? Por el amor de Jesús vamos a llegar al cielo, no es por guardar la ley, Cristo ya lo hizo todo por nosotros, dicen estos farsantes engañadores. ¿Ah? Y eso se llama panteísmo. Así que ten cuidado con esa religión diabólica y satánica que se va a extender para formar el anticristo para estos últimos días. Así que tengamos muy en cuenta esa situación. Muy bien. Escribió la mensajera del Señor. Living Temple contiene el alfa de esas teorías, el inicio. Sabía que la Omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Esta es la segunda apostasía que le espera al pueblo de Dios para los últimos días. Como hubieron 2 apostasías antes de la entrada en Canaán, habrán 2 apostasías en el pueblo de Dios. Así que tenemos que recordarlas. Sigue diciendo, estos atractivos sofismas del panteísmo son parecidos a la tentación que el enemigo presentó a Adán y Eva en el Edén. Fácil de darse cuenta, ¿no? Peca y vivirás. Ahora Josué envió 2 espías para ver la tierra y las posibilidades de entrar en esta. Esta semana exploraremos 2 de los relatos más fascinantes del libro de Josué y descubriremos su relevancia para nuestra fe hoy. La gracia de Dios tiene infinitas posibilidades de sorprendernos. Domingo 5 de octubre, segunda oportunidad. Lee Josué 2.1 y Números 13.1 y 2 nos dice la lección. ¿Por qué Josué comenzó la misión de conquistar la tierra prometida enviando espías? Pregunta la lección. El lugar desde el que fueron enviados los 2 espías es llamado Sittim, Acacias, y nos recuerda 2 episodios negativos de la historia de Israel. El primero es otro incidente de espionaje, porque en esa ocasión Moisés mandó 12 espías, ¿no? Y cuando mandó a los 12 espías, los 12 vieron que la tierra de Canaán era hermosa, que fluía leche y miel.
Es decir, había producción en abundancia. Parecía el huerto del Edén, dice el texto bíblico, ¿no? Así se asemejaba, o sea, era una maravilla, ¿no? ¿Y qué resulta? Cuando regresan los 12 espías, 10 de ellos dan un falso testimonio. Y comienzan a declarar, al principio dicen, oh sí, la tierra maravillosa, miren las uvas que hemos traído, pues se trajeron un tremendo racimo de uvas, ¿no? Que entre 2 cargaban un racimo. Y entonces dijeron, sí, hemos traído todo esto, pero de pronto cambia su informe y de lo que están hablando ellos mismos de que traían frutos de la tierra prometida, de pronto comienzan a decir solamente que allá hay gigantes, hijos de Anak. Y éramos como langostas al lado de ellos. Ya estos exageraron. Una langosta, ¿cuánto medían pues ya estos hijos de Anak? Unos 50 metros de altura. No, pues no tiene sentido, ¿no? Pero ya estos comenzaron a mentir para poder hacer pensar que era difícil llegar a la tierra prometida y que era terrorífico tener que entrar en Canaán. Así hicieron pensar, pues, ¿no? Entonces el pueblo comenzó a murmurar. Y Josué y Caleb, los más valientes de todos ellos, de los 12, se levantaron y dijeron, momentito, a toda la congregación, eso es mentira. La tierra que hemos ido fluye leche y miel. Si hay gigantes, nadie dice que no, pero Jehová está con nosotros. Y si Dios ha prometido darnos esa tierra, es porque la va a entregar en nuestras manos. E inmediatamente cogieron piedras para querer apedrear a Josué y a Caleb, porque estaban dando el testimonio verdadero. Y el pueblo se puso de parte de los 10. Mira, así hubieran sido 2 los que daban el falso testimonio, ese pueblo que tenía rebelión en el corazón hubiera preferido aceptar a esos 2 con su mentira antes que aceptar a Josué y a Caleb. Asimismo, han habido apostasías que se llama, por ejemplo, en este caso la apostasía alfa con John Harvey Kellogg, del cual hemos leído The Living Temple, y este personaje llegó a decir que alcanzar el cielo era imposible para el hombre, que pensar en la tierra prometida simplemente eran mitos, que todo eso no era real, que la realidad estaba dentro del ser humano. Y así comenzó a hacer aparecer como que la Nueva Jerusalén no era una tierra que fluye leche y miel. E hizo pensar que la gente que quería ir a Jerusalén lo hacía por interés. Por interés tú estás en la religión, por interés obedeces los mandamientos de Dios porque te quieres ganar el cielo, por eso lo estás haciendo. Y así rebajó la promesa del Señor de la Nueva Jerusalén y terminó por decir, mira, acá lo que interesa es que ames a Jesús y punto. Tú lo amas a Jesucristo y de por sí te van a salir los mandamientos de Dios del interior. Porque entonces vas a sentir amor por Cristo, te vas a enamorar de Jesús y cuando te enamores de Jesús, las buenas acciones van a salir. Pero si tú no te enamoras de Jesús, entonces es rígido lo que estás haciendo. Estás obedeciendo solo por el miedo al infierno y por el interés al cielo. Bueno, este era el diablo hablando con plena seguridad, porque este fue mentiroso desde el principio. ¿Cómo les quiso hacer creer? Fíjate que con el panteísmo el diablo se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo. Así que no fue difícil barrerse a una gran cantidad de pastores adventistas del séptimo día que empezaron a creer esa mentira diabólica, sucia y pestilente. Increíble, tremendo. Y entonces quisieron prácticamente apedrear, entre comillas, a Elena de White, a Waggoner y a Jones, por haber defendido que había que ir a la tierra prometida. Interesante, ella misma dijo, ¿no? Traigo un informe de una visión que ella salió en relación con la hermosura de la Nueva Jerusalén, por la cual muchos me apedrearían. Ya estaba contando la misma historia. Esa fue la apostasía alfa. Y ahora vendría, dice ella, la apostasía omega. ¿En qué se basaría la apostasía omega? Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Acá está todo, pues la Biblia no engaña.
El primero dice, es otro incidente de espionaje, ahí nos habíamos quedado, ¿no es cierto? Números 13. Los mismos espías declararon cosas negativas contra los fieles espías. Vieron la tierra prometida y la presentaron de difícil acceso y maldijeron la tierra y encima atacaron y quisieron hacer apedrear a los 2 espías que traían un dulce informe de salvación. Asimismo, hasta hoy, cuando se habla de las profecías que anuncian la entrada a la tierra prometida, quienes deberían apoyar al informe se levantan contra él y atacan a los mensajeros de las alegres nuevas de que el fin está cerca y el tiempo de angustia previo a la toma de la tierra prometida. Bueno, esto siempre pasa, ¿no? A los mensajeros que llevan la profecía para este tiempo, ¿qué hacen? Comienzan a desprestigiarlos para que la gente no les crea. Sí, meten cuento hasta los vecinos para que los vecinos se crean mentiras y no crean verdades, ¿no? Esta gente pues es así, tóxica, ¿no? Están lejos del camino de Dios. Sin embargo, tratan de hacer que la gente no crea y mienten diciendo se han formado su propia iglesia, se han salido de la organización, son unos tales por cuales son pecadores cuando estos tanta brea tienen de pecado que ya no hablan nada bueno. Es increíble, ¿no? Fíjate, todos esos que acusan a los que llevan las profecías y el mensaje bendito de las alegres nuevas de que Cristo ya viene pronto y de que hay que obedecer sus mandamientos para entrar en el reino celestial, estos están llenos de inmundicia, de pecado, peor que los antediluvianos, pero se atreven a querer acusar a los hijos de Dios. Así son. Y comienzan a desviar del pueblo a aquellos que deberían ser fieles a Dios. Pero solo caen en el zarandeo esos que no son los lectores de la Biblia como corresponde, sino que son superficiales. Y para remate, son gente que siempre está amando al mundo y están viendo cómo hacer más ganancias en la tierra. Más les preocupa las ganancias momentáneas y temporales y todavía esos se creen santos como para juzgar a los santos de Dios. Es increíble, eso siempre pasa, pues, ¿no? El otro incidente en Sittim, la segunda apostasía. Vamos a ver, ¿de qué trata? Representa una de las violaciones más desafiantes e idólatras del pacto. Los israelitas, instigados por Balaam, se entregaron al libertinaje con las mujeres moabitas y adoraron a sus dioses, aunque en realidad se les llama madianitas, ¿no? Números 25, 1, 3, 31, 16. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión? Las mujeres representan pues a las iglesias y si estas mujeres eran prostitutas, entonces son las iglesias rameras, las mencionadas en Apocalipsis capítulo 17 y en el versículo 5, las hijas de Babilonia. ¿Y qué pasó aquí con los líderes del pueblo de Dios? Dice que los mismos líderes comenzaron a meterse mujeres rameras al pueblo. Interesante. Y uno de estos, principal, se metió una moabita que era una princesa, hija del representante de los moabitas o madianitas. ¿Y qué pasó? Ocurrió que se la metió en medio del pueblo, a ojos de todo el pueblo, delante de Moisés, de frente hasta su tienda, ¿no? Así que entonces el nieto de Aarón, enfurecido, fue y traspasó con su lanza a estos dos. ¿Ah? Y así frenó la ira de Dios en ese día. Interesante. Estas cosas pasaron. Esta apostasía de mezclarse con las prostitutas sacerdotisas de Moloch es una advertencia que nos da también el apóstol, ya que al permitir el ingreso de estas, el pueblo se dedicó a la diversión y el placer. Asimismo, los símbolos nos dejan en claro el peligro de unirse con las iglesias apóstatas a quienes se les llama rameras. Apocalipsis 17:5. El protestantismo que apostata de la fe verdadera es llamado las hijas de Babilonia. Ellas han dejado la ley de Dios y eso las hace rameras. Todos sabemos que toda iglesia que deja la ley de su marido, Romanos 7:2, es una iglesia ramera. ¿Ah? Y luego más, al dejar la ley de Dios toleran la diversión, el baile, la música secular unida con la cristiana,
el evangelio de la prosperidad, los juegos en la iglesia y las comilonas a través de lo cual se forma el ecumenismo. El pueblo se ecumenizó con las madianitas y el resultado fue su desgracia. Los líderes del pueblo que se unieron con las rameras terminaron eliminados y uno de ellos alanceado por Fines, nieto de Aarón, mostrándose así que cuando los líderes de la iglesia se ecumenizan deben ser cortados de la iglesia. Imagínate, oiga, dentro de la iglesia si hay pastores de la cúpula o cualquier otro pastor que hace alianza con las iglesias rameras o apóstatas, ecuménicamente hablando, ¿no es cierto?, debe ser expulsado de la iglesia, porque si no se lo hace, traerá inmundicia dentro del pueblo, es un leproso, no se le puede tolerar. ¿Comprendes? Así pasó con este principal del pueblo. Al mezclarse con esta princesa idólatra y pagana, estaba introduciendo su apostasía fornicaria dentro de la iglesia. ¿Qué cosa es la fornicación en el sentido espiritual, bíblico? Ezequiel capítulo 16, versículo 17, fíjate lo que dice allí. Ezequiel 16, 17. Ezequiel capítulo 16, versículo 17. Fíjate cómo allí el profeta hace la comparación, ¿no? Se hicieron imágenes de hombre y fornicaron con ellas. ¿Qué cosa indica esto? Cuando se empieza a pensar dentro de las iglesias en el oro y en la plata, en el dinero, en la búsqueda de que haya más ingresos económicos, entonces comienzan a hacer idolatría. Tomás te dice tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado. Es decir, las iglesias que se interesan por el dinero, ¿cuándo tú te vas a dar cuenta que una iglesia se interesa por el dinero? Cuando en esas iglesias te dicen, ¿dónde estás llevando el diezmo? Los pastores te persiguen, se vuelven inquisidores al estilo de la Edad Media y averiguan a ver en qué estás tú gastando el diezmo, te persiguen hasta el punto de decir, ¿por qué estás dando diezmo para allá? ¿Por qué estás apoyando allá? Así es como levantan una persecución diabólica contra ti. A eso se les llama adoradores de Baal. Esos son satanistas, porque están a la persecución. Cuando en realidad el diezmo se da donde el evangelio se anuncia y nunca fuera de ese lugar. Deuteronomio capítulo 12, versículo 11 al 14, fíjate lo que dice allí. Por eso necesitamos conocer las escrituras. Donde el evangelio se predica, allí se da el diezmo. Mira lo que dice acá. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, el nombre es el evangelio de Dios. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo Cristo, ahí estoy yo presente. Su nombre es su evangelio. Y su evangelio es la verdad presente, la verdad para esta hora. La proclamación de la hora del juicio, el mensaje de los 3 ángeles y la segunda venida de Cristo. Esa es la verdad presente, es el evangelio. Y al lugar donde Jehová tu Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. ¿Comprendes? Así está escrito. Y nadie te va a venir a interpretar de otra manera y te va a decir, claro, ahí dice, pero no es así. Sí hay algunos que son atrevidos, pues dicen, ahí dice, pero no es así, dice, ¿no? Pero está escrito. El que no cree en el escrito y no siga el escrito ya está perdido. Porque el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencillo. Muy bien. Así que entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a reconocer los falsos lugares apóstatas donde se preocupan mucho por el diezmo y te persiguen por el diezmo, ¿no? Te botan de la iglesia, te disciplinan por el diezmo, sorprendentemente.
porque aman el dinero. Les gusta el dinero y para ganar más dinero, ¿qué hacen? Introducen prostitución a la iglesia. ¿Qué cosa? Juegos sociales se introducen, comilonas, bebelonas, se hacen kermeses, se hacen cenas de gala, campores y festivales para sacar dinero por anga y manga. A esos Cristo les dijo, ladrones, habéis hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Así de fuerte es el asunto, porque es que estamos hablando de la apostasía, de las mujeres prostitutas, es decir, de las iglesias que han contaminado al pueblo. Ahora, cuando la iglesia se ecumeniza, comienzas a ver bailes en la iglesia. No se libran ni los conquistadores, que los conquistan a estos, pues, ¿no? Y ya los ves bailando, conquistados por el demonio, poseídos. Sí, porque un cristiano que ya conoce la verdad, si sale bailando como un bailarín del mundo, está endemoniado. Así de sencillo. Puede doler a muchos, pero es mejor que les duela para que se curen. Entonces, eso se ve dentro de la iglesia. Se ve a pastores cantando su musiquita mundana con su karaoke, ¿no? Es increíble. Todo eso ingresa dentro de la iglesia. Y se ve entonces todo tipo de diversión. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo. Primera de Corintios 10, 7. Mira lo que dice allí. La tecnología aquí, ¿no? Primera de Corintios 10, 7. Ahí está. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Esa es la apostasía cuando entran las rameras dentro de la iglesia. Cuando hay ecumenismo. Esa es la... Mira, el síntoma determina la enfermedad. Varias veces hemos dicho, si tiene cola de pato, si tiene pata de pato, si tiene pico de pato y grazna como pato, es porque es pato. Y si tiene estas características que acabamos de leer en el texto, una iglesia es porque está en la misma condición de apostasía que se dio a la entrada de la tierra de Canaán. ¿Te diste cuenta? Ya. Esta segunda apostasía es la omega dentro de nuestra iglesia, donde pastores de nuestra iglesia, y así se quiera cubrir, sí, porque hay algunos que salen, ¿no? Hasta hay pastores que predican profecías, supuestamente, y cubren esto, engañan al pueblo, no le dicen la verdad, que la iglesia está en plena apostasía, que se está haciendo acuerdos ecuménicos, que pastores adventistas están yendo a hacer acuerdos ecuménicos con la grande de Babilonia. Increíble, sí. Y a raíz de eso se han visto escándalos en la iglesia, en nuestro pueblo. Se ha visto que se ha mezclado con lavado de dinero. Se ha visto que se ha mezclado con cuestiones que van en contra de la fe. Se ha denunciado, hasta se ha metido en cuestiones que tienen que ver simple y llanamente con cuestiones mundanas. Así que tengamos cuidado. Se han mandado a la cárcel a varios pastores por haber estado en cuestiones de corrupción dentro de nuestra iglesia, no estamos hablando de afuera. Y sin embargo hay quienes cubren eso. Y cuando hay predicadores que están llevando el tercer ángel, todavía a esos les dicen, sí, pero la predicación se hace dentro de la iglesia, no se hace fuera. Y dicen que estos predican profecía, mentirosos, una disidencia controlada, que le hacen creer mentiras al pueblo. Los que verdaderamente están santificados por la verdad y van llevando el mensaje de los tres ángeles, son vistos como lo peor, los hacen de lado, ni siquiera quieren escuchar su mensaje, y los más incautos caen en las trampas de estos engañadores y estafadores de almas, que comienzan a decir, no les crean, estos están fuera de la iglesia, son mentirosos, se forman su iglesia, se piden para sí el diezmo, las ofrendas,
Estos que son ladrones avarientos acusan a los fieles de Dios. No se puede dejar de decir la verdad, no se puede esconder, no hay más tiempo, porque después de esto último que tenemos de Josué, ya no habrá más oportunidades. Lo siguiente ya es decisión. En poco tiempo no se puede hacer decisiones ya. Por más de que pidan perdón, por más de que digan, Dios dio oportunidades, perdonó, tenemos que perdonar también. Puedes decirlo, hermano, puedes escribirlo y todo, pero eso no va a cambiar las cosas. En esta apostasía que estamos leyendo, dice el texto, cayeron 23,000. Así que ten cuidado. Y los que cayeron fueron los líderes. Ellos son los que cayeron, a ellos fue a los que se les consumió. Así como en el tiempo de Elías fueron los líderes a quienes finalmente se los decapitó. Así que tengamos cuidado, pues hermanos. Esto está pasando, eso se llama la apostasía omega. Ya ha comenzado en la iglesia, ya se viene dando desde el año 1990 en adelante y con fuerza. Con esa apostasía que se llamó vamos a hacer una nueva justificación por fe. Ya han inventado una satanización de la fe. Ya han dejado de predicar la verdadera justificación por la fe que se llama 3 ángeles. Los 3 ángeles son la justificación por la fe. Fuera de los 3 ángeles no existe ninguna justificación por la fe, por favor. Así que no te engañen, si eres un cristiano adventista del séptimo día de corazón y estudiante de la palabra de Dios, nacido de nuevo, nunca te vas a dejar estafar por la satanización de la fe. Si no, vas a conocer que la justificación por la fe está basada solo en el mensaje del tercer ángel. Ojalá se pueda entender, para los fieles digo, ¿no? Porque los que no quieren ya no hay nada que hacer, no se les puede obligar, ¿no? Porque simplemente quieren defender sus ideales preconcebidos y han llegado al punto de no defender a Cristo sino a sus líderes. Están como cualquier otra iglesia. Critican a las demás iglesias y dicen, ahí creen en sus pastores. El pastor les dice domingo y ellos guardan domingo. Pero ¿no está pasando lo mismo en la iglesia? Cuando tus pastores, siendo del pueblo del Señor, te dicen mentiras que no están escritas, pero tú dices, ¡ay, son los ungidos del Señor! ¿Cómo vamos a hablar contra ellos? ¡Ay, estás contra la organización! ¿Que no es lo mismo? Bien dijo Cristo, ciegos, guías de ciegos. Pues no quieren ver a la fuerza, solitos se la buscan, en fin, pero así pasa. Muy bien, esto es parte del mensaje, ¿no? Dentro de la lección, reprensión para el pueblo del Señor. La reprensión no es mala, yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor, Apocalipsis 3:19. La iglesia anda sana cuando se hablan temas así tan claros y directos para que el pueblo se dé cuenta de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. ¿Cómo va a andar sana cuando no le dices nada? ¿De qué estás hablando? Razona, pues hermano. Hay que estar centrados por eso. Sí, porque hay algunos que, está criticando a la iglesia. Bueno, cuando eres neófito puedes decir esas palabras, pues se te puede entender, pero nunca aceptar. Pero un cristiano que es maduro en la fe, que conoce y que tiene todo el derecho a la voz y voto, porque es el que no es maduro en la fe no tiene por qué opinar dentro de la iglesia. No se puede permitir su opinión. Los maduros en la fe son los que opinan. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que entonces, dentro de aquellos que conocen, saben que la exhortación, la reprensión, es lo único por lo cual se llama cristianismo. No hay otra cosa. Así que, por favor, repréndelos para que sean sanos en la fe, dijo el apóstol Pablo, Tito 1:13, o nos hemos olvidado. Así que hay que tener cuidado, por favor. Muy bien, ¿qué más pasó acá? El pueblo se ecumenizó con los madianitas y el resultado fue su desgracia. Los líderes del pueblo que se unieron con las rameras terminaron eliminados y uno de ellos alanceado por Finés, nieto de Aarón, mostrándose así que cuando los líderes de la iglesia se ecumenizan deben ser cortados de la iglesia. Solo cuando esto se hace entonces la ira de Dios se aparta y hay perdón, como en el caso de Pedro, quien se arrepintió mostrando 3 veces reconocimiento. Pedro fue recibido por Cristo porque Pedro se arrepintió de verdad. Y así como negó 3 veces tuvo que aceptar a Jesucristo y declarar que lo amaba. Así, cuando dentro de la iglesia haya un reconocimiento como el de Pedro, de saber que algo anda mal, recién habrá perdón.
Esto muestra que la gracia se le otorga a quien la acepta. El reconocimiento del mal y la renuncia a este hace que la gracia sea aceptada. Cuando esto sucede, así la gracia ha dado salvación. La oferta es totalmente gratuita, el arrepentimiento no es ningún costo, el reconocimiento y la renuncia al mal tampoco lo es. Son simplemente las condiciones para que el regalo sea nuestro. Proverbios 28:13. Fíjate, muchos piensan que no hay condiciones para la salvación, ¿no? Que la gracia es incondicional, ¿no? Bueno, eso es pura mentira, porque la Biblia dice otra cosa. Proverbios 28:13, fíjate lo que dice allí el texto para que te des cuenta que la salvación, la gracia es condicional, no es incondicional. Proverbios 28:13, vamos a ver qué dice el texto allí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará la misericordia, la gracia. ¿Te diste cuenta? Es decir, hay condiciones, pues hermano. Hay que confesar el pecado y apartarse del mal. No hay otra forma. Si tú no cumples con esas condiciones, no entras en el reino de los cielos. Y sin embargo, ¿qué? ¿A eso le vas a llamar salvación por obras? Sí, hay algunos que son así. Pues, el neófito, el que no entiende todavía está en el estado de mediocridad de conocimiento espiritual, inmediatamente dice, momentito, las condiciones son obras, por obras nadie se salva, dice, ¿no? Ni siquiera sabe lo que son obras en la Biblia, ¿no? Habla por hablar. Pero esto que se está presentando acá son las condiciones para la gracia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Escucha lo que dice ahora el Camino a Cristo, página 37. El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia. Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparte de él, alcanzará misericordia. ¿Te diste cuenta? Así que entonces hay condiciones para obtener la gracia, querido hermano. Confiesa tu pecado. ¿Cuándo confiesas tu pecado? Cuando reconoces la ley. Si tú dices que la ley ha sido crucificada, estás escondiendo tu pecado, hermano. Así que ya no estás cumpliendo con las condiciones. El que encubre su pecado no prospera, es decir, el que niega la ley no prospera, pues está encubriendo su pecado, está negando la ley por cubrir su pecado. ¿Ah? Mas el que los confiesa reconociendo que transgredió la ley y se aparta, ¿cómo te apartas? ¿Acaso te apartas queriendo tú ser santo? ¿Acaso te apartas tú del pecado diciendo, hoy día he aprendido a que no hay que mentir, ya no voy a mentir desde hoy día, ya no voy a hablar malas palabras, ya no voy a hacer chistes rojos? ¿Eso se llama apartarse del mal? ¿Quién te ha hecho creer esa mentira? ¿Cuántos hay que quieren dejar de pecar, quieren dejar sus malas acciones y dicen, con eso me aparto del mal? ¿Quién te ha hecho creer esa mentira? El diablo. ¿Y entonces cómo se hace? ¿Sabes que el hombre no puede apartarse del mal solo? Apartarse significa santificarse. La santidad es apartamiento del mal. Y para que el hombre se aparte del mal, necesita que la simiente de la mujer pueda morar en él. ¿Comprendes? Es decir, cuando te llenas de la palabra de Dios, te estás apartando del mal. Desde el día que empiezas a leer, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, haces tu año bíblico en un afán de comprender la verdad y sigues las enseñanzas de la palabra, poniéndolas en tu vida, haciéndolas parte de tu vida, te estás apartando del mal. ¿Te diste cuenta? Y hay algunos que piensan que apartarse del mal solo tiene que ver con actos morales, ¿no? Y censuran los actos que ellos suponen ser los peores. ¡Oh, el fornicario! ¡Oh, el adúltero! ¡Ay, el homosexual! Están fijándose en eso y dicen, esos son los peores pecados. Mentiroso. Los peores pecados son tu orgullo, tu envidia, tu difamación, tu chismosería, tu lengua larga.
Esos son los peores pecados. Por eso te vas a quemar bien en el infierno. ¿Ven? Bien duro, ¿no? Pero es así. Sí, porque hay algunos que miran al revés. Están tan ciegos como la misma ceguera. Eso les pasa por no estudiar la Biblia. Mas cuando tú estudias la Biblia te estás apartando del mal. Porque ¿sabes qué? Te voy a explicar. Apartarse del mal, ¿sabes qué significa? Mira, hay dos caminos, dijo Cristo, al cielo. O mejor dicho, dos caminos en esta tierra. Uno lleva al cielo y otro al infierno, ¿ya? Al fuego eterno. El camino ancho te lleva al infierno y el camino angosto te lleva al cielo, ¿ya? Y cuando tú vas caminando por el camino angosto, te estás apartando del mal, del camino ancho. Y caminar por el camino angosto significa tomar tu Biblia y estudiarla de tapa a tapa y no ser hipócrita diciendo, hay muchos que estudian y ni siquiera cumplen. Tu hipocresía te va a matar. Nunca hay que decir eso. Pasas de fanático. Si hay fanáticos que dicen así, yo he escuchado líderes fanáticos que dicen, hay muchos que leen, ¿acaso el conocimiento te va a salvar? Jesús es el que te salva. Estos hipócritas van a ir directo al infierno. Porque te han separado del camino del bien. ¿Te diste cuenta? Para remate del colmo del asunto, todavía te dicen así. Puedes conocerte la Biblia de tapa a tapa y sin embargo no llegar al cielo. ¿Así? ¿Tú conoces a alguien así? Ese eres tú. Porque eso no le pasa a los fieles. Nunca ha pasado, nunca va a suceder. Solo aquellos que buscan en la Biblia sus intereses personales. ¿Te diste cuenta? No hay justo desamparado. Todos aquellos que siguieron la justicia van camino al cielo. Mientras tú estudies este libro y te esfuerces por obedecerlo y poner por obra en tu vida estas palabras, no hay nadie que te pueda decir que no vas a llegar al cielo. Así dice el apóstol Pablo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, si tú vienes a la Biblia para buscar tus ideas preconcebidas en ella, si vienes a la Biblia para buscar tus intereses personales, simplemente para sacarle provecho de lo que a ti te interesa, ahora sí la Biblia te mata. Porque sale fuego de la boca de ellos, dice, para aquellos que quieren trastornar lo que dice la Biblia. Así que no confundas, por favor, las cosas. ¿Cómo vas a venir con cuentos de decir que el conocimiento de la palabra no te va a llevar a vida eterna? Porque si es así, ¿para qué estudias 5 años teología? Tú eres el que más sabe, porque ahí te hacen hacer tu año bíblico. Ahora, si no lo has hecho, eres un mal alumno. No sirves para... Quítenle de una vez la licencia. Porque si es un pastor y nunca ha hecho un año bíblico, bótenlo del cargo, rápido, porque es un demonio que está parado allí. Así de sencillo. Así como se dice al ángel de la iglesia, también se dice al demonio que está metido en esa iglesia. Así que ten cuidado. Más te vale haber hecho tu año bíblico. Y si lo has hecho, tanto conocimiento y te vas a ir al infierno entonces. ¿Cómo tú sí estás bien y cómo el pueblo está mal? Si estos siempre ya se han agarrado esa mala costumbre, ¿no? Vienen a decirle al pueblo, prepárense, estén listos, hermanos, hay que vivir en santidad, ya Cristo viene. Y estos mismos están endemoniados. Mienten al pueblo y al pueblo siempre lo hacen pasar como que él es el que necesita la preparación. Y el pobre pueblo, los pobres hermanos en la iglesia, todo el tiempo están diciendo, ay sí, cuánto nos falta, ay no estamos preparados todavía. Y estos vienen todavía y le preguntan a la iglesia, todos envalentonados, a ver cuántos de ustedes creen que ya están preparados para la venida de Cristo. Y todos los pobres hermanitos en la iglesia lo miran al pastor y dicen, este santo hombre consagrado de Dios nos pregunta eso seguro porque él es el único santo acá. Este ya se va con zapatitos y todo al cielo. Y el pobre pueblo siempre humillado y sigue pagando y pagando para que lo salven todavía. Es increíble, ¿no? Eso es lo que llega a pasar. Oiga, me he sorprendido.
En estos días que han pasado, hablaban muchos, ¡ay, que se viene el rapto, que ya es el final! ¡Hay que vivir en santidad!, decían, ¿no? Y por otro lado, los nueveristas que salían a cada rato por sus TikToks, ¡tienes que vibrar con la tierra! ¡Los que no vibren con la tierra se van a perder! ¡Ay, es que la vibración significa que tienes que vivir en pureza! Un corazón puro, sincero, vibra con la tierra. Y a ver, pregunta si ellos son así. ¿Esto es un chiste o qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando? Estos líderes son camino al demonio y al infierno. Es increíble lo que está pasando. Y ahora vas a decir, ¡ay, están criticando! ¿Crees que tu hipocresía va a ser recibida en el cielo? Si tú sabes cuando dices esas palabras, tú sabes por qué lo dices, tú no eres sincero por ningún lado. A todo aquel que escuches que esté diciendo, ¡ay, están criticando a los líderes, están fuera de la organización! Tú ya debes de saber que ese es un hipócrita, es el peor de la iglesia, es el más inmundo de todos. No te le acerques, te vas a contagiar. Es una serpiente a tu lado. Tienes que entenderlo, alguien te lo tiene que decir, hermano. Así pasó. Lunes 6 de octubre, seguimos leyendo. Valor en lugares inesperados. Lee Josué 2:2 al 11, nos dice la lección. ¿Qué nos dicen estos textos acerca? Se nos fue, creo. ¿Alguien se nos está corriendo por ahí? Ahí está. Ahí está. Más, retrocedamos un poquito. Ahí está. Nos dicen estos textos acerca de Rahab. Ahora vamos a hablar acerca de Rahab, ¿no? ¿Quién era Rahab? Varios dicen, la mentirosa. Sí, así es como la conocen. Yo no sé de dónde le han sacado que es mentirosa. Eso pasa por no estudiar bien la Biblia ni conocer la forma en que Dios actúa en las circunstancias. Por eso, santidad no es lo que tú te imaginas, sino lo que Dios dice que es santidad. En esta historia, resumiendo, resulta que Josué envió 2 espías para poder reconocer la tierra de Jericó, para ver cómo iban a entrar, ¿no? Para poderla tomar. Y entonces estos 2 espías se vieron forzados a esconderse y se escondieron en el aposento de una ramera, que era Rahab. Y esta mujer los escondió, los mandó al tejado, y al terrado, al techo, y entonces allí los escondió. Y cuando el rey de Jericó los mandó buscar, declaró que eran 2 impíos para ellos. Pues tengan cuidado con estos espías, son perversos, hay que acabarlos, ¿no? Y llegaron hasta la casa de Rahab y le preguntaron a Rahab, 2 hombres vinieron a tu casa, han posado acá, ¿dónde están? Y la mujer dijo, es verdad, vinieron 2 hombres, pero ya se fueron. Y entonces, mientras estos se iban a buscarlos, la mujer los hizo escapar y les dice, solamente les ruego una cosa, que así como yo he sido buena con ustedes, bondadosa, que ustedes también hagan bondad conmigo. Que cuando tengan que invadir esta tierra, porque ya están acá aterrorizados, todos saben que Jehová está con ustedes, y que cuando vengan a invadir se acuerden de mí y de mi familia, y que nos perdonen la vida. Miren lo que estaba diciendo la mujer, yo hice bondad con usted, no dijo yo mentí, no dijo fui una mentirosa, por eso Dios me va a castigar porque mentí, pero ya los salvé a ustedes, están salvaditos ahora que me condene a mí. No, porque ¿qué Dios sería ese, no? Un Dios perverso que todavía le están cuidando a los espías, a sus hijos, y ahora la va a matar a la mujer. Ah, no. Entonces hay que entender, este era un caso de estrategia en momento de guerra. ¿Cómo le vas a llamar mentira si está protegiendo más bien a los hijos de Dios? Por la fe, Rahab, dice el texto bíblico. No dice por la mentira Rahab, sino por la fe. Porque creyó en lo que ellos le predicaron, porque creyó en lo que ellos le enseñaron, ella dijo, esta es la verdad. El diablo está viniendo a quererlos matar. Tengo que esconderlos. Gloria para el Señor. ¿Te das cuenta? Esa fue una fiel mujer.
Pero hay quienes dicen que es mentirosa. Los infieles le dicen eso. ¿Qué hubieran querido? ¿Que los entregue a los espías? No hay que razonar carnalmente, hermano. Jesús en muchas ocasiones había declarado diciendo a los que curaba: no le digan a nadie que fui yo quien los curó. ¿Qué le llamas a eso? ¿Engaño? ¿Mentira? Por favor. Si Cristo hubiera dicho que lo publiquen, lo hubieran crucificado antes. Así que tengamos cuidado. Hay que pensar bien cuando se tiene que leer la Biblia. Hay que leerla desde el ángulo divino. La falta de discernimiento en lo espiritual significa que no tienes el Espíritu Santo. Tengamos cuidado. No acusemos de lo que Dios nunca acusó. No hay un solo texto que nos diga que ella mintió en esa ocasión. Lo que nos dice es: hizo bondad con ellos. Fue bondadosa con ellos. Eso se llama gracia. La gracia es bondad. No sé de dónde sacan tanta cosa. Eso es por no leer. Cuando Dios da una orden, esa orden se tiene que cumplir. Y el cumplir con la orden de Dios, obedecerle a Dios, obedece a Dios. Eso se llama gracia. Qué bonito, ¿no? Rahab reconoció que Dios era más poderoso y que estaba con los israelitas y por eso actuó en favor de ellos. Esta fe luego fue premiada por Dios. Cualquiera que se ponga de parte de aquellos que llevan la verdad solo porque es la verdad serán premiados con su vida eterna por ponerse de parte de Dios. Muchos que podrían apoyar a los fieles porque llevan la verdad y hacen de lado los prejuicios, alcanzarán la salvación como Rahab, porque recibirán el evangelio a cambio. La mujer no fue prejuiciosa. El rey le metió ideas a través de sus soldados, pero ni por esas creyó en ellos. Los prejuicios no dominaban en la ramera, pero dominaban en los que se decían educados. Es increíble, ¿no? Todos los que se dejan dominar por el prejuicio son peor que las rameras. Qué feo, ¿no? Pero así es. Si hay gente que se deja llevar por el prejuicio, hablan mal contra los que llevan la verdad, meten cuento de todo tipo y se prejuician. Acá dice que son peor que una ramera. Así que tú decides, pues, si te gusta ser peor que la ramera, no hay problema. Cada quien decide lo que quiere. Fueron, sin embargo, dícele el espíritu de profecía. Estoy leyendo Patriarcas y Profetas 524. Escucha lo que dice. Lee bien. Fueron, sin embargo, salvados por Rahab. De los espías está hablando. Mujer de Jericó que arriesgó con ellos su propia vida. Mira, en retribución de su bondad, de su bondad, de su bondad, de su bondad. No se rayó. Estoy siendo claro. De su bondad, ellos le hicieron una promesa de protección para cuando la ciudad fuese, pero fíjate lo que dice, bondad. No dice por su mentira, en retribución de su mentira, no dice así, dice de su bondad. Así que hay que leer bien. Y mira lo que dice ahora, esto es más fuerte. Solo la fiel Rahab, la fiel, no dice la mentirosa. Solo la fiel Rahab con todos los de su casa se salvó en cumplimiento de la promesa hecha por los espías. La ciudad misma fue incendiada. Ya está. Claro dónde, pues, ¿no? En la Biblia se ve a Rahab elogiada por haber tenido fe al cobijar a los espías y despedirlos en paz. Si ella hubiera incurrido en mal por este acto, no se diría que es fe. Lo que no viene de fe es pecado, dice Romanos 14:21. Así que no se dice de ella eso. ¿Sí? Por la fe Rahab escondió a los espías. No dice por la mentira Rahab. No pues, no tiene sentido. Lo que no viene de fe es pecado. Pero el acto de ella fue de fe. Ahora bien, en tiempos de guerra, cuando la vida esté en peligro del pueblo de Dios, no debe traicionarse nadie. Cuando la Inquisición de Roma se levantó contra los valdenses, estos habían aprendido la ley del silencio, y si ellos hubieran denunciado a sus hermanos, los hubieran destruido para siempre. Obvio, ¿te das cuenta ahora? En fin, en el Nuevo Testamento vemos que los discípulos de Cristo
también fueron librados igual. En Hechos 9, 23, 24 se dice que 2 de los apóstoles también fueron descolgados en un canasto, el apóstol Pablo, ¿te acuerdas? Y así huyó por el muro de la ciudad. Claro, los mentirosos que los descolgaron. No tiene sentido. Jesús en muchas ocasiones decía a los que curaban, no digas quién te curó, Mateo 8:4, Marcos 1:44. Este acto no era mentira, obviamente, ya expliqué eso, ¿no? Ya lo hubieran crucificado si no a Jesús. Vamos avanzando. Así que ya sabes cómo fue la fe de Rahab. Martes 7 de octubre, nuevo pacto. Lee Josué 2, 12 al 21. ¿Cómo nos ayuda este texto de Éxodo a entender el acuerdo entre los espías y Rahab? El trato de Rahab no solo fue un afán de querer salvar sus vidas, sino más bien de una fe sólida. Ella dijo claramente a los espías que habían oído acerca de los juicios de Dios sobre las naciones, que los habían enfrentado desde Egipto hasta allí, y que eso la había convencido a ella y los moradores de la ciudad, que estaban de miedo porque sabían que Dios estaba con ellos. ¿Qué te parece esto? La mujer había escuchado de los juicios de Dios, cómo Dios había actuado en defensa de su pueblo. Y todas esas profecías la convencieron a Rahab, y no solo a ella, sino que los del pueblo estaban aterrorizados y de miedo por eso. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7. Con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres, dice Proverbios 16:6. El temor de Dios debió haber separado del mal a los de Jericó, pero estos en lugar de eso huyeron al temor de Dios y prefirieron enfrentarse con los israelitas y hacer caso de su rey. Pero Rahab le tuvo temor a Dios a todo esto y contrario a lo de ellos, ella se arrepintió. Así que cuando el temor no te lleva a la salvación, te lleva a la perdición. Adán tuvo miedo y se escondió. Isaías tuvo temor y se arrepintió. Job tuvo temor y se arrepintió. Temed a Dios y dadle gloria. Así que por eso hay que entender la palabra del Señor. Eso es fe. Cuando la gente escucha las profecías que anuncian su verdad, como el caso del tercer ángel, la gente sabe que quienes lo proclaman tienen la verdad y teme a causa de esto. Los que se humillan como Rahab demuestran que han creído y Dios los acepta cuando se arrepienten y se ponen de parte de los fieles. Rahab no conocía a los hombres, ni se dejó llevar por el prejuicio contra ellos que el rey puso como malos. Ella creyó por la verdad y por su fe fue salvada. Los que parecían educados del pueblo rechazaron la verdad crédulamente en su rey, pero una ramera creyó la verdad sin importarle nada y se salvó con su familia. A causa de este temor de parte de ella, a Dios aceptó el evangelio salvador con la condición de poner un cordón de color grana, como el color de la sangre que los israelitas pusieron en Egipto, símbolo de la sangre redentora. Al aceptar el tercer ángel, el sábado será el símbolo de la sangre redentora. Solo por aceptar el sábado y esconder a los fieles en el último tiempo serán salvados muchos. Es decir, todos los que apoyen al sábado. Por eso acá, mira, este llamado es presidentes de las naciones. Es para ustedes ahora. Congresistas, hombres que están al mando de los destinos de la nación. A ustedes es este mensaje. Si ustedes protegen a los fieles cuando se dé el decreto dominical, cuando empujen a que el sábado no sea reconocido, entonces ustedes serán bendecidos por Dios. Así de sencillo. Tan solo por proteger a los fieles. Si aquellos pastores de las diversas iglesias que han dejado la ley de Dios abrazan el sábado, como Rahab la ramera, serán aceptados. La gracia da sorpresas, como dice el título de la lección por ahí. Así que tengamos cuidado en eso. Cuando alguien hace pasar a un mensajero del tercer ángel a escondidas en la iglesia o el mundo, es salvado. Así que si en tu iglesia llega un mensajero del tercer ángel y tú lo dejas entrar a predicar para que enseñe a la iglesia como Rahab, estás comportándote y protegiéndolo para que el mensaje llegue. Pero si tú vendes a tu hermano diciendo que tú no engañas, que tú no mientes, y porque hay algunos de estos líderes perversos que cuando han dejado entrar a un predicador del tercer ángel en una iglesia vienen y dicen, di la verdad. ¿Has dejado pasar?
Tú sabías que venía predicando el tercer ángel, ¿por qué lo has dejado pasar? No, es que bueno, pastor, di la verdad. No seas ramera como Rahab, mentirosa. Todavía chiste ahí, ¿no? Te tratan de convencer estos rameristas, entre comillas lo digo, ¿no? Sí, porque con esa mentira te quieren hacer que vendas a tu hermano y lo traiciones. Estos por eso han perdido el camino al cielo. Nunca llegarán por malvados y perversos, porque cierran el paso a los que quieren entrar y ni ellos van a entrar. Así de sencillo. Cosas. Digo esto solo porque estamos tocando este tema, ¿no? Para que lo entiendas y lo captes. Sí, porque hay aprovechadores que, ay, cómo critica, cómo dice los cucufatos de la iglesia, ¿no? Ten cuidado con los cucufatos, esos son fanáticos, son peligrosos. ¿Ah? Creen los fieles, en los que aman la verdad y dicen a la ley y al testimonio, Señor. Si no dicen conforme a esto, no les ha amanecido. Conflicto inminente, página 78. Escucha lo que dice acá. Cuando Cristo vino a predicar palabras de vida, el vulgo le oía con gozo, y muchos hasta de entre los sacerdotes y gobernantes creyeron en él. Pero los principales de los sacerdotes y los jefes de la nación estaban resueltos a condenar y rechazar sus enseñanzas, a pesar de salir frustrados todos sus esfuerzos para encontrar en él motivos de acusación, a pesar de que no podían dejar de sentir la influencia del poder y sabiduría divinos que acompañaban sus palabras, se encastillaron en sus prejuicios y repudiaron la evidencia más clara del carácter mesiánico de Jesús para no verse obligados a hacerse sus discípulos. Estos opositores de Jesús eran hombres a quienes el pueblo había aprendido desde la infancia a reverenciar y ante cuya autoridad estaba acostumbrado a someterse implícitamente. ¿Cómo es posible, se preguntaban, que nuestros gobernantes y nuestros sabios escribas no crean en Jesús? ¿Sería posible que hombres tan piadosos no le aceptaran si fuese el Cristo? Y fue la influencia de estos maestros la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor. ¿Qué te parece, hermano? Los prejuicios hicieron rechazar a Cristo. Ten cuidado con los prejuicios. El demonio se ha soltado y está llevando prejuicios en todas las iglesias contra los que proclaman el mensaje del tercer ángel. Así que ten cuidado. Cuando te estén hablando con prejuicios de la persona, de frente dile, mira, ¿por qué no eres bien valiente con tus pantaloncitos bien puestos y vas tú y se lo dices en su cara? No me vengas a meter chismes de viejas aquí delante en la casa del Señor. Lárgate de mi lado, Satanás. Si no quieres decirle así, quédate en la tierra. No hay nada que hacer. Pues los hijos de Dios son valientes como su maestro. No le temen a nada. Así de sencillo. Ahora, si quieres, estás de ese lado, pues tampoco nadie te va a obligar. Lo digo con amor, para que no se te olvide. No debemos oír las charlas de los apóstatas. Mira, ve, cuando en la iglesia hay apóstatas que se han ido hablando en contra de los que predican el mensaje, ¿no? Sí, estos van pues abandonando la fe, robándose el mensaje para irlo a predicar a otro lado para sus beneficios, ¿no? Entonces, si tú hablas con esa gente que ya salió de la fe, que se fue con sus propios pies, y tú conversas con ellos, el Señor no te salvará. Sus ángeles no te protegerán, porque ellos te convencerán y se te quedará en la cabeza su mal. Nunca más volverás a ser el mismo. Acuérdate de lo que te digo. Tu fe nunca más va a tener fuerza. Jamás, por gusto es. Si te salvas, va a ser por un tremendo milagro que puedas escapar. Porque va a ser bien difícil que el prejuiciado se pueda salvar. No se puede. Bien difícil. Se perdió una nación completa, querido hermano. Mira, con el prejuicio se vino la tercera parte de los ángeles del cielo. Y tú ni siquiera te pareces a uno de los angelitos más débiles del cielo. ¿Comprendes? Así de peligroso. El abrir tus oídos al prejuicio es peligrosísimo. Eva cayó por abrir sus oídos al apóstata Lucifer. ¿Comprendes? No hables con los apóstatas. Ciérrales la puerta. Ellos ya han decidido. No hay nada que hacer. Ya cuando se han decidido, ya es peligroso conversar.
¿Tú entiendes lo que significa que se han decidido? ¿Captas o no captas eso? Eso significa que ya no son nunca más de Dios, que el Espíritu Santo ya también decidió, no vuelve más, no regresa más. ¿Por qué? Ya está hecha la decisión, comprende. Y si tú conversas con el apóstata, con alguien que se decidió por el mal, tú no tienes ninguna esperanza de protección. ¿Sí? Unos conversan con los apóstatas porque son sus amigos o parientes, otros porque les gusta el chisme y otros porque dicen, los voy a convencer. Los tres se van a perder. Ninguno de ellos se va a salvar. Te aseguro, hermano, sin temor a equivocarme. ¿Sabes por qué? Porque nunca más volverán a ser los mismos. Ya no les vas a dar ganas de trabajar. Ya no tienen deseos de hacer la obra. Pierden la fuerza, pierden la fe, pierden todo. Por algo está escrito, no habléis con los apóstatas, no recibáis las charlas de los apóstatas. No en vano fue escrito por el Espíritu de profecía. Es porque ya se vio en qué terminaban estos. Ojalá, hermano, entendamos eso. Cuando ya ves gente que hizo eso, aléjate, el prejuicio es lo peor. Y tú mantente puro. Solo los que se mantengan así puros entrarán en el reino de los cielos. Los que caminen con Cristo, ellos serán sellados. Cuando una persona ha aceptado el Evangelio, queda así marcada. Rahab obedeció a esta condición y se salvó. Ese mismo día puso el cordón, no esperó a más adelante, creyó y obedeció, su fe le fue contada por justicia. Mediante su obediencia el pueblo debía mostrar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Patriarcas y Profetas, página 283. Miércoles 8 de octubre. Valores enfrentados. Lee Josué 9:1 al 20, dice la lección. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la historia de Rahab y la de los Gabaonitas? ¿Por qué son significativas esas semejanzas y diferencias? Bueno, acordémonos un poco de los Gabaonitas. Estos vivían cerca de donde ya estaban los israelitas entrando en Canaán, ¿no es cierto? Y vinieron y le hicieron creer a Josué que venían de lugares lejanos y a los príncipes. Y les dijeron que hasta su pan se les había vuelto mosto, su comida se les había acabado, sus ropas eran harapos. Y le dijeron que hicieran pacto con ellos, una alianza. Y Josué, por apresurado, junto con los príncipes, hicieron alianza, ¿no? Más que todos los príncipes. Y entonces llevaron a cabo este tratado de paz y pronto descubrieron que los gabaonitas no venían de lejanas tierras. Y cuando Josué descubrió eso, los llamó y les dijo, ¿por qué han mentido? Bien pudo haberlos exterminado, pero había hecho un pacto con ellos. Sin embargo, les dijo, pero bien, este pacto no se va a quedar acá. ¿Por qué? Ahora ustedes se van a convertir en aguateros y leñadores para el pueblo, si quieren quedarse. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Deuteronomio capítulo 20, versículo 10, fíjate lo que dice allí. Deuteronomio 20:10. A diferencia de Rahab, los gabaonitas no se habían humillado. Simplemente buscaban liberarse por su propia astucia, mientras que Rahab no. Rahab en ningún momento hizo eso, sino que creyó en Dios y actuó en favor de aquellos espías. Así que no hay comparación entre el engaño de estos y la protección que hizo Rahab en favor de los espías. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Verso 11. Si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Verso 12. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Muy bien. Ahora, los gabaonitas sabían lo que pasó con Rahab. Sabían que Rahab había sido librada. Y ahora ellos buscaron también librarse. Si sabían que Josué y todos los demás habían perdonado la vida a Rahab, hablando ya humanamente, pues debían de estar seguros de que al acercarse
y hacer un reconocimiento, también iban a ser aceptados. Pero no, ellos quisieron buscar su propio camino y les falló. Sin embargo, acá decía el texto bíblico la orden que Dios había dado. Cuando llegues a una ciudad, primero busca la paz con ella. Y si no te diere paz y te diere guerra, entonces arremeterás a esa ciudad. Pero si hace la paz contigo, te serán tributarios. ¿Por qué? Porque las tierras eran de ellos, del pueblo de Israel. Le fueron dadas a Abraham. Entonces, como eran sus tierras, ellos se habían quedado los cananeos por años ahí. Y pensaban seguirse quedando. Entonces tenían que pagar el alquiler, el tributo de la tierra que no les pertenecía. Siendo que los gabaonitas ahora procuraban astutamente pasarse, entonces, cuando se descubrió que mentían, inmediatamente se les dijo: un momentito, ustedes tienen una deuda. Se van a quedar por el tratado de paz que hemos hecho, pero como ustedes tenían que pagar tributo, ahora su tributo va a ser que sean aguateros y leñadores. Así que van a trabajar para el pueblo. Tenían que hacerlo, porque se les estaba dando el favor de la paz y de la protección. Así que no hay comparación entre lo que pasó con Rahab con lo que pasó con los gabaonitas. Jueves 9 de octubre, gracia sorprendente. Vamos al día jueves. Jueves 9 de octubre. Miren lo que dice ahí. Vamos avanzando. Lee Josué 9, 21 al 27. ¿Cómo combinó la solución de Josué la justicia con la gracia? Aunque el pueblo de Israel hubiera querido atacar a los gabaonitas, no se les habría permitido hacerlo debido al juramento de los jefes de la congregación. Los líderes entonces, israelitas, actuaron de acuerdo con el principio de que un juramento siempre que no implique maldad o intención criminal es vinculante u obligatorio, incluso si conduce a un perjuicio personal. Como hemos visto antes, si los gabaonitas hubieran pedido clemencia como Rahab, hubieran sido aceptados. Así que entonces había la oportunidad de la gracia, de la oportunidad, perdonarlos, pero que sean fieles y obedientes. Iban a ser aguateros y leñadores. Bueno, esto en el símbolo de la salvación también tiene su significado. Hemos sido perdonados por Cristo, Y el significado de aguateros y leñadores no es que se nos va a hacer una servidumbre ni esclavitud, sino es nuestro reconocimiento de servicio a Jesucristo. Hemos de servirle por el bien que nos ha hecho. Un tratado de paz de personas que no merecían en este mundo la salvación, pero que por la gracia del Señor somos aceptados, entonces debe haber un reconocimiento de parte de aquellos que han sido rescatados y protegidos. ¿Cuál? El servicio a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 22, fíjate lo que dice allí el apóstol, para que podamos entender el significado real. Romanos capítulo 6, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que una vez libertados del pecado, nos hacemos siervos de Dios y el resultado es la vida eterna. Si tú no te haces siervo de Dios, no eres santificado. La santificación es fruto del servicio, de la obediencia. Y cuando lo haces, finalmente, después de la santificación, recién viene la salvación. Muchos piensan al revés. Yo no sé de dónde han sacado, ¿no? Hasta Pablo diría, por favor, tienen que ser cuidadosos. ¿Por qué? Los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su perdición. Vuelve a poner, por favor, el texto para que se lea. Este texto, querido hermano, anótatelo, no sé, sácale foto, pantallazo, lo que sea, pero guárdalo, por favor, porque este es un texto clave para tu vida. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, después del perdón viene el servicio. Y el servicio te da por fruto la santificación. Y solo después de la santificación recién viene la vida eterna. Pero hay alguno, ya estoy salvado y recién porque ya estoy salvado voy a servir a Dios. No, esa es la religión del diablo, hermano. Que no te engañe el panteísmo. Nadie está salvado todavía. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La vida eterna solo viene después del fruto que es la santificación. Por el servicio, la obediencia a los mandamientos de Dios. No hay otro camino. Vamos avanzando al final. Día viernes para estudiar y meditar
Su conversión, la de Rahab, no fue un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que reconocían su autoridad divina. En medio de aquella tierra, un pueblo numeroso, el de los Gabaonitas, renunció a su paganismo y uniéndose con Israel, participó en las bendiciones del pacto. Dios no hace distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el creador de toda la humanidad. Por la creación todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviera libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo llena todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios. Fíjate en esto, hermano. Rahab era ajena a las promesas y sin embargo fue aceptada por la gracia del Señor, es decir, por el pacto de la gracia. ¿Para qué? Para ser perdonada y para ser santificada, y la mujer aceptó todo y todo comenzó en ese mismo día. ¡Qué maravilloso! No es que fue salvada ese día, como te podrás fijar. Muchos dicen, ese día fue salvada. No, señor, todavía tuvo que poner el cordón de grana y todavía tuvo que esperar al día de la liberación. Por favor. Así que veamos bien lo que dice el texto bíblico. Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a pedir a Jesús que nos ayude a grabar en nuestra mente y corazón todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la lección de la escuela sabática. No te olvides que estamos a través de las redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X, estamos en YouTube, estamos también a través de TikTok. Compártelo, por favor, y viralízalo para que otros conozcan el mensaje. También estamos en Patreon y en Yape para que puedas hacer tu depósito en favor de la causa del Señor. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo por interno. Agradecemos a nuestros hermanos que se están acordando de los pactos con el Señor y que están cumpliendo con llevar adelante esta obra. Benditos sean del Señor y que sean prosperados aquellos que están acordándose del pesebre para poder llevar adelante esta obra. A la vez, también te invitamos para que participes de DRC Noticiero con las noticias al día y dariorap.com, la página de la sabiduría. Dios te bendiga. Pasa un feliz y hermoso sábado. Amén.